¿En qué momento te llama la selección? ¿En qué momento tu carrera, vamos a decirle? Bueno, como sabrán, soy muy creyente y todo tiene su el porqué. Ajá. Yo llegué para la reserva, me Sí. fui a probar para la reserva. Y el de la reserva, desde el primer día no me quiso el entrenador. No, está hecho. Allá. Le caí mal, no sé, le saludé mal la primera vez, no sé cómo fue. Entonces la sub-19, yo me fui con 17, estaba por cumplir 18. La sub-19 dice, a mí me gusta el jugador, yo quiero contratarlo, dice. La 19 encima. La de sub-19, sí. Eh. Y el entrenador ese me apreciaba mucho. Yo a veces en la práctica, acá es el centro de sea Hamburg Tepe. Y sub-18 yo entrenado y si ellos necesitan me tiraban. Si necesitaba sub-19 se tiraba, el otro se tiraba. Comodín. Comodín, pero no entendía nada, nadie podía comunicarse. Había uno que más o menos hablaba español. Y lo más jodido, por eso la escuela que queremos hacer, queremos que aprendan inglés y alemán. Porque yo sé lo que cuesta que cuando estés en otro país y no puedas comunicarte. ¿Por qué pasa en nuestro mitad y o nuestra propia sociedad ahí? ¿Para qué va a estudiar en el Puma, digo? No. Ese es el tema, que nosotros sabés? mismos nosotros mismos nos limitamos y por eso hay que pensar en grande siempre. Hay que, más me voy a San Joaquín con ahí a Moina. No, ¿verdad? Y eso es, si vos crees en Dios y crees en algo grande, cualquier momento de conseguirla. Si es que realmente vos tenés que hacer tu parte siempre. Y la aguapita años de ya se ve de nada. Así mismo es. 2 semanas, 3 semanas pasaban y los del Vera Bremen ya y por chileno ahí caiguelendo más ahí en las pintas ya coge para Guayito y llamó Carure y en de aquello. Gato. Y todavía el gato. Y todavía amistoso, porque no podían jugar amistoso porque estaban en pleno competencia. Y vamos a hacer un amistoso. Vamos a hacer un amistoso y vamos a verle qué tal. Vamos a invitarle a todos los dirigentes, hasta el entrenador de la primera se fue, Thomas Schaaf, cuando eso. Y yo sabía, me dice el señor Bon, el presidente, me dice, mañana vamos a hacer un amistoso para ver si vas a quedarte o no.